bendición poder comenzar un sermón declarando que Él es el único digno. Padre, te damos toda gloria, toda honra. Señor, te pedimos que nos despojemos de toda humanidad. Toda la gloria, toda la honra es tuya. Este lugar, Señor, te pertenece. Si algo somos, si algo hacemos, es gracias a ti. Tú eres el único digno. Señor, que la gente te pueda ver a ti, no al hombre, al Cristo que mora en nosotros, Padre. En el poderoso nombre de Jesucristo, con gracias. Amén. Bueno, la iglesia ha estado inmersa por algún tiempo en estudiar acerca de los atributos de Dios. Hemos estado unos cuantos domingos y creo que vamos a continuar por algunos más, hablando de los atributos de Dios. Y específicamente hoy voy a hablar de una cualidad y una característica de Dios que quizás no esté netamente dentro de los atributos. Vamos a leer primero de Juan, o primera carta de Juan, capítulo 5, para iniciar. Voy a utilizar unos textos para introducir el tema, aunque el texto áureo vendrá más adelante. El texto en el que vamos a basar nuestra enseñanza de hoy día. Primera epístola del apóstol Juan, capítulo 5, versículo del 6 en adelante, dice: Este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres, ¿qué dice? Dígalo alto, ¿qué dice? Y estos tres son uno. Y tres son los que dan testimonio en la tierra, y el Espíritu, el agua y la sangre. Y estos tres concuerdan. Los atributos de Dios muestran cómo es Dios. Los atributos muestran que Dios es santo, que Dios es justo, que Dios es amor, que Dios es eterno, que es todopoderoso, omnipresente, omnisciente. Estos son los atributos de Dios. Los atributos muestran cómo es Dios. Pero la Trinidad, que está reflejada aquí en la Escritura, muestra quién es Dios. Dios es Padre, Dios es Hijo, Dios es Espíritu Santo. El pasaje en cuestión que le leí para introducir muestra un Dios que es trino. Algo que no define cómo Él es, sino quién Él es. Y si hay una de las doctrinas más atacadas hoy en día por los teólogos de TikTok, es la Trinidad. Usted entra al TikTok y dan ganas de desarticular el TikTok de tu teléfono. Muchos teólogos de redes sociales que nunca han ido a un seminario, que nunca han estudiado en ningún lugar, pero son teólogos, que no congregan en ningún lugar, que no tienen un pastor, que no rinden cuentas a nadie, pero son teólogos. Bendito sea el nombre de Jesús. Algo mucho más profundo declara este pasaje que le cité al comienzo. No solamente declara de que son tres, sino declara algo mucho más poderoso y profundo. Declara que estos tres están en una perfecta unión. Cuando habla con el Padre, no hay celos de parte de Cristo. Cuando habla con Cristo, no despierta celos en el Espíritu Santo. Y eso ocurre por una sola cosa: ellos tres son uno solo. Son una misma esencia, un mismo corazón, un mismo sentir, una misma dirección, un mismo propósito. Bendito sea el nombre de Jesús. Ahora, todo lo contrario. No hay celo ni competencia. Jesucristo afirmó, siempre declaró que Él había venido a cumplir las órdenes del Padre. Juan capítulo 10, versículo 36 al 38 dice: Ustedes dicen, tú blasfemas a quien el Padre santificó y envió al mundo, solo porque dije, Hijo de Dios soy. Si no hago las obras de mi Padre, no me crean. Pero si las hago, crean en las obras, aunque no crean en mí, para que sepan y crean que el Padre está en mí y que yo estoy en el Padre. Es decir, que con Jesucristo no había este tipo de competencias. No. El Señor Jesús no tenía problema con exaltar al Padre. Él decía todo el tiempo: yo no he venido a hacer lo que a mí me parece. Yo he venido a cumplir las órdenes del Padre. Siempre digo, lo redije en la clase y lo repito ahora aquí: los competentes no compiten. Los que tienen una identidad en Cristo, los que saben cuál es su propósito en esta tierra, no están en este lugar para competir. Están para edificar y para hacer las obras que el que le envió quiere que haga. Ahora, tampoco Jesús nunca entró en conflicto con el Espíritu Santo. Más bien declaró, de su propia boca salió: a ustedes les conviene que yo me vaya.
porque va a venir uno después de mí. Mira lo que dice Juan capítulo 14, del 15 al 17. Si me aman, obedezcan mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, y Él les dará otro consolador, para que esté con ustedes para siempre. Es decir, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero ustedes lo conocen, porque permanece con ustedes y estará en ustedes. Esto es todo una introducción bíblica del tema que quiero tocar en esta mañana. Jesucristo dijo claramente: cuando yo me vaya viene otro, el Padre enviará a otro, al Consolador. Y el término usado aquí en el griego para referirse a otro es el término ayo. Y este término describe a alguien de la misma naturaleza que yo. En otras palabras, alguien exactamente igual a mí. Por eso es que no hay competencia ni celos en la esencia divina. Por eso es que hay una perfecta unidad en ellos, porque tienen una misma esencia, son una misma cosa. Dios es Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Ahora, y terminando de introducir, les cito lo que espera Jesús de la iglesia en cuanto a este tema que estoy tocando. Juan capítulo 17, del 20 al 23 dice así: Jesucristo estaba orando al Padre. Y nuevamente aquí se pone de manifiesto la Trinidad. Jesucristo, el Hijo, orando al Padre. Y luego veremos la manifestación del Espíritu Santo también. Pero no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Escuchen, para que todos, ¿qué dice? ¿Están conmigo? Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Yo les he dado la gloria que me diste, para que sean uno así como nosotros, en plural, somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo crea que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Y de aquí extraje el título de mi sermón. El título de mi sermón en esta mañana es Perfectos en Unidad. Ahora, después de contextualizarle de lo que yo quiero hablar lógicamente de la unidad del cuerpo de Cristo. Porque aquí dice claramente que nosotros estamos unidos juntamente con ellos a través de la persona de Cristo. Cristo está diciendo: así como yo soy uno contigo, ellos a través de mí van a ser uno conmigo y a la vez contigo. Para que sean perfectos en unidad. Ahora estamos listos para entrar en el tema que nos ocupa. Y vamos a dar un salto poderoso. Nos vamos a ir al Antiguo Testamento. Para hablar de unidad escogí un pasaje que está en 2 de Reyes capítulo 6, solo 7 versículos. Este pasaje está subrayado en negritas en la Reina Valera de esta manera: Eliseo hace flotar el hacha. Den un aplauso, Señor, y yo me doy un traguito de agua. Segundo de Reyes dice así, capítulo 6, versículo 1. Los hijos de los profetas dijeron a Eliseo: he aquí el lugar en que moramos contigo nos es estrecho. Vamos ahora al Jordán y tomemos de allí cada uno una viga y hagamos allí lugar en que habitemos. Y él les dijo: andad. Y dijo uno: te rogamos que vengas con tus siervos. Y él respondió: yo iré. Se fue pues con ellos, y cuando llegaron al Jordán, cortaron la madera. Y aconteció que mientras uno derribaba un árbol, se le cayó el hacha en el agua y gritó diciendo: ¡ah, Señor mío! Era prestada. El varón de Dios preguntó: ¿dónde cayó? Y él le mostró el lugar. Entonces cortó él un palo, lo echó allí e hizo flotar el hierro. Y dijo: tómalo. Y él extendió la mano y lo tomó. Este pasaje ilustra de manera espectacular lo que es el trabajo en unidad y en equipo. Y a pesar que es una referencia del Antiguo Testamento, que no puede ser una referencia directa a la iglesia de Jesucristo, nos ilustra de manera profunda y hermosa la manera
en que la iglesia debe trabajar en perfecta unidad, así como Cristo y el Padre son uno, tú y yo en Cristo somos uno con Cristo, con el Padre y con el Espíritu Santo. Así deberíamos ser. Deberíamos tener una misma dirección, una misma visión, un mismo enfoque, porque si todos tenemos al mismo Cristo dentro, Cristo tiene un mismo sentir. La Biblia dice, porque ahora ya no tenemos nuestra propia mente, ahora tenemos la mente de Cristo. Deberíamos. Ahora, el versículo número 1 comienza diciendo que los hijos de los profetas se llegaron a Eliseo con un mensaje. Lo primero que les quiero resaltar acá es que estos hijos de los profetas no está hablando de hijos de características biológicas. No eran hijos biológicos de los profetas. No, para nada. Había un grupo de jóvenes que tenía una inclinación por servir al Señor en el área de la profecía. Eliseo fue llamado por Dios, estuvo junto a Elías por un tiempo pasando a las escuelas de profetas, por decirlo de alguna manera, siendo enseñado, ministrado por la vida de Elías para ser preparado para un día ocupar un lugar. Y esto ocurrió. Eliseo, mire, Eliseo hizo exactamente el doble de los milagros que hizo Elías. Milagros exactamente iguales, pero duplicó. Al punto de que en una ocasión alguien murió en batalla, cayó sobre la tumba donde estaban los huesos de Eliseo. Y dice la escritura que esa persona resucitó instantáneamente. ¿Lo ha leído? ¿Lo ha leído o no? Entonces, miren, vamos a hablar un poco de esto. Estos hijos de los profetas eran un grupo de jóvenes que estaban bajo el cuidado ministerial de Eliseo. Escuche, y estos estaban morando juntamente con él. El grupo había crecido tanto, había tanto éxito ministerial de parte de Eliseo que el grupo creció y llegó el momento de que el lugar donde moraban con él ya no les era adecuado, ya no les era suficiente. Y en otras palabras, estas personas que estaban allí morando con Eliseo, hay dos generaciones, los que están conociendo al Señor, los que se están preparando, los que dijéramos nosotros en la actualidad, líderes, gente de Dios que está buscando servir al Señor siendo preparado, instruido. Se dieron cuenta de que había una crisis, había un problema, había una falencia. El lugar en el que moraban con el profeta ya no era suficiente y necesitaban expandirse, agrandar el lugar. Ellos habían identificado una falla, una falencia, una debilidad dentro del ministerio de Eliseo. Y como les dije, la aparente crisis había sido provocada por la efectividad ministerial de Eliseo. Eran muchos. La iglesia definitivamente, por bien que marche, por guiada que sea por el Espíritu Santo, está formada por seres humanos imperfectos. Y en algún momento puede llegar la crisis, puede llegar el problema, puede llegar la adversidad. Ahora, dentro de los diferentes ministerios de una iglesia local, todos estamos expuestos a pasar por crisis. Ellos habían identificado la crisis, una falla, pero lo que me llama la atención de estos jóvenes no es que solamente identificaron el problema. Ellos llegaron y dijeron a Eliseo, el lugar en el que moramos contigo nos es estrecho. Y entonces no solamente identificaron el problema, vinieron con la solución del problema a Eliseo. El versículo 2 dice, vamos ahora a Jordán y tomemos de allí cada uno una viga y hagamos allí un lugar en el que habitemos. Y él dijo, andad. En los momentos de pruebas, de crisis, ya sea familiares, laborales, pero la que más me interesa a mí, dentro del cuerpo de Cristo, siempre van a haber dos posiciones. Las posiciones de los que identifican la crisis y forman parte de ella, o la posición de los que identifican la crisis y son parte de la solución. Estos jóvenes decidieron ser parte de la solución de la crisis. No solamente se identificaron que el lugar era estrecho, vinieron concretamente a decirle a Eliseo, hay un problema, pero no solamente identificamos el problema, venimos con una propuesta para trabajar en pos de solucionar ese problema por el beneficio y la bendición de todos. Así trabaja el cuerpo de Cristo, en perfecta unidad, buscando el beneficio de la palabra de Cristo y del cuerpo de Cristo. Ahora, me llama la atención la expresión que ellos usaron, la expresión tomemos allí cada uno una viga. Esto denota disposición, disponibilidad. Dijeron,
Vayamos cada uno a Jordán y cada uno tomemos una viga de aquel lugar y construyamos un lugar allí para que podamos morar. En otras palabras, se estaban involucrando todos en la solución del problema. Cada uno, dice el pasaje. En esta empresa, por llamarlo de alguna manera, todo el mundo es empleado. Hay un solo jefe, Jesucristo. Hay un solo proyecto, el proyecto de salvación y vida eterna, gestado en los cielos desde la eternidad y hasta la eternidad por una sola persona, Jesucristo, gestado por el Padre y concretado por Cristo en la cruz del Calvario. Y todos tenemos que caminar enfocados en esa dirección, en llevar ese mensaje de salvación a la gente. Le decía a la gente hoy en la clase, si usted pasa por enfrente de una casa y usted sepa que esa casa está en fuego, están saliendo llamas por la ventana y usted sabe que hay gente adentro viva, hay muchachos, hay niños, hay ancianos, ¿qué usted va a hacer? Mínimo va a llamar a los bomberos y luego capaz que le dé una puerta a la ventana y entre a arriesgar su propia vida porque hay gente dentro que está a punto de morir. El evangelio es eso. Es un mensaje de vida o muerte que la gente necesita escuchar, que necesitan oír. Ahora bien, si estos jóvenes estaban claros en cuál debía ser su actitud ante esta crisis, el liderazgo de ellos no se quedaba atrás. ¿Cuál fue la respuesta de Eliseo? Ellos llegaron y dijeron, mira, el lugar es estrecho, pero tenemos una idea. Se nos ocurrió ir a Jordán, que cada uno de nosotros corte un palo y nosotros mismos, cada uno de nosotros vamos a edificar un lugar más amplio y vamos a morar allí. ¿Y cuál fue la respuesta de Eliseo? No, espérate un momentico. Aquí nunca se han hecho las cosas así. Aquí yo soy el ungido, aquí yo soy el que tiene la revelación, aquí yo soy el todólogo. No, Eliseo dijo, andad. Porque si los jóvenes eran lo suficiente humildes para reconocer una falla y venir a plantearle no solamente la falla, la solución, porque señalar la falencia es fácil. Todos tenemos fallas, siempre nos van a agarrar una falla. Ahora, lo complicado es ser parte de la solución de esa crisis. Ellos estaban claros, tenían una posición espiritual correcta. Ellos no solo estaban señalando a su líder, estaban buscando la manera de ayudarles a solucionar la crisis. La respuesta de Eliseo fue muy humilde también. Él dijo, andad. En otras palabras, algunos creen que el liderazgo los invulnerabiliza. Creen que son intocables. Pero la realidad es otra. Es una posición, en una posición así cuando más accesible y asequible debemos ser. Y todos aquí hemos sido llamados a ser líderes de alguna manera. Todos tenemos un trabajo que hacer en la obra del Señor. Todos tenemos un servicio que hacer en la obra del Señor. Y la posición debe ser esa, franca, abierta, accesible y asequible. Cualquiera nos puede señalar una falta. Y si esa persona nos señala la falta y aún así nos da la mano para decir, pero esta es la solución, ¿qué otra respuesta que decir? Amén. Tienes toda la razón. Pues hágale. Métale mano. Y a mí me maravilla este pasaje porque aquí hay una maratón para ver quién es más humilde. En este pasaje hay una competencia sana de ver quién responde con más humildad. Quién está más enfocado en la visión celestial. ¿Y sabe qué respondió uno de los jóvenes en el versículo 3? Mire, usted sabe una cosa. Si usted está deseoso por hacer algo y por demostrar que usted sabe, cuando usted le da la oportunidad, usted dice, ahora yo voy a mostrarle a este que yo sí sé. Y que lo voy a hacer mejor que él. Y que aquí, y que allá. Pero no fue la posición de esos jóvenes. Vuelven a demostrar su condición de enfocados, dirigidos con un mismo propósito que tenía Eliseo. El fin de ellos era llegar a ser hombres usados por Dios en el ministerio de la profecía. Estaban bajo el cuidado de Eliseo. Y sin embargo, uno de estos jóvenes respondió y dijo uno, versículo 3, te rogamos que vengas con tu siervo. Y él respondió, yo iré. ¿Ve por qué yo les digo que hay una maratón aquí? Una sana competencia sin darse cuenta de ver quién reacciona de la manera más espiritual y humilde posible. Los jóvenes reconocen la falla. Vienen con la solución. Eliseo, siendo el profeta, reconoce que la falla que habían identificado era cierta. Y no solamente acepta la falla, sino les dice, acepto también la solución que están trayendo.
Era la oportunidad de ellos de mostrarle a Eliseo que ellos solitos se la podían hacer, ¿sí o no? Carnalmente cualquiera obra sí. Pero mira lo que le dijeron al líder. Le dijo uno, te rogamos que vengas con nosotros. Ellos querían estar unidos. Ellos sabían que había un mismo propósito entre Eliseo y ellos, tenían un mismo fin, un mismo llamado, una misma vocación, una misma dirección, un mismo enfoque. Bendito sea el nombre de Jesús. Y nuevamente Eliseo vuelve a hacer galas de la humildad y le responde, yo iré. Yo iré. Qué hermoso pasaje, familia. Yo no sé si usted ya va tomándole el hilo a esto, si se va dando cuenta de la actitud de estos dos grupos representativos. Y esto nos representa a todos. No es un secreto para nadie que estamos en un tiempo de reto y que tenemos que, entre todos, salir adelante. El único grande aquí es Cristo y ese respaldo está garantizado. Y si Cristo mora en ti, si Cristo mora en mí, si Cristo mora en nosotros, tenemos sí o sí que tener un mismo sentir, sí o sí que tener un mismo deseo, sí o sí que tener un mismo enfoque. Y ese enfoque es las almas, la gente, la salvación, la vida de esas personas. Y para eso hay que estar como Cristo pidió al Padre, en perfecta unión. Los jóvenes dijeron, uno de ellos, espérate un momentico, profe, gracias, porque esa es otra parte también. Esa es otra parte del liderazgo. Tú tienes una idea, tú tienes el deseo de hacer algo, error que cometemos a veces, y nos limpiamos la mano con decir, métele mano. Métele mano. Necesito respaldo. Yo necesito apoyo. Yo necesito una imagen autorizada ahí, que la gente sepa que estoy enviado, que yo no me puse yo mismo. Respaldo ministerial. Para algo la iglesia está estructurada por Cristo de alguna manera. Y uno se dio cuenta y dice, no, está bien. Gracias por darnos el visto bueno, pero hace falta un poco más que eso. Hace falta apoyo, respaldo. Te rogamos que vengas con nosotros. ¿Y sabe qué dijo Eliseo? No. Ya yo hace tiempo, mira, ahí es el lugar donde ustedes están viviendo, lo corté yo, papi. Ya yo trabajé. Ahora yo soy profeta. Eso le toca a ustedes ahora. No. Nuevamente Eliseo vuelve a responder con humildad y les dice, yo iré. Porque este trabajo es de todos. Aquí nadie está en una posición ventajosa ni beneficiosa. Aquí todos estamos en una posición de compromiso con Cristo, compromiso con el cuerpo de Él que es la iglesia. Tenemos que estar en perfecta unidad, en esa que es dirigida, guiada por uno, el Espíritu Santo. Y el propósito del Espíritu Santo es la edificación del cuerpo de Cristo. Pase lo que pase, sea como sea, la iglesia no la detiene nadie. La Escritura dice que las puertas del Hades no prevalecerán en contra de la iglesia. Eso no tiene negocio. Eso ya se estableció. Lo estableció Cristo al vencer en la cruz del Calvario. Hay respaldo divino. No depende de un hombre, no depende de una mujer, no depende de mis habilidades, de lo buen predicador que yo sea o no sea. Depende del sacrificio exitoso, expiatorio, de una vez y para siempre perfecto de Cristo en la cruz del Calvario. La victoria ha sido consumada, consumado es. La iglesia tiene que ver esto, entenderlo y caminar en esa dirección. Cristo aquí es el mero mero. Y esta obra es de su propia mano. Bendito sea el nombre de Jesús. ¿Y cómo respondió Eliseo? Yo iré. Y mira lo que dice el versículo 4. Alguien me dijo, hoy no prediques largo. No, si yo voy a predicar más corto que nunca. Más corto que nunca, que hoy hay almuerzo. Pero no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que salga de la boca del Señor. El predicador del domingo pasado dijo, yo soy de manga larga, haciendo referencia de que él, y nadie dijo ni ji, nadie dijo nada,
Así que yo soy de casa, a mí hay que aguantarme obligado. No, hoy termino temprano. Versículo 4 dice, se fue pues con ellos y cuando llegaron a Jordán, ¿qué hicieron? Hicieron el trabajo que iban a hacer. No se pusieron ahí iris con las hermanas por allá, no, pero mira como corta el palo. No, así no es. ¿Qué le va? Aquí nunca se ha cortado un palo de esa manera. Mira, coge el hacha al revés. Yo uso a iris porque sé que ella sabe que esto es ilustrativo. No puedo usar a otro, no sé que se me enfade. Y por allá el hermano Alberto, mira Moisés como toca el bajo, hoy lo vi que era así, mira. Eso no es de Dios, chico. No, la Biblia dice que todos llegaron al lugar, se enfocaron en lo que venían a hacer, que era lo importante. Dice que cortaron la madera. En otras palabras, lo que había en el corazón de Dios, que había puesto en el corazón de estos jóvenes, que fue transmitido al liderazgo, que el liderazgo aceptó, que no solamente aceptó y respaldó, sino que también estuvo allí con ellos trabajando codo a codo, mano a mano, porque este negocio tiene un solo dueño, Jesucristo. Se hizo, se cortó la madera. Cuando las cosas se hacen en el vínculo perfecto de la perfecta unidad con el Espíritu Santo, los propósitos se logran. En la unidad está Dios. En la unidad está Dios. En Cuba había un programa de radio que yo escuchaba mucho que se llamaba Así. Y el eslogan radial era así ni resta ni divide, suma y multiplica. El cuerpo de Cristo ni resta ni divide, debe sumar y debe multiplicar. Bendito sea el nombre de Jesús. Ahora, ¿significa esto que porque hay unidad, todo irá viento en popa, a toda vela y color de rosa? ¿Usted cree que porque hay unidad, todo va a salir perfectamente bien? No. Cuando hay unidad, lo que se va a lograr es el propósito por el cual se está trabajando. Sí o sí, por encima de la cabeza de 1000 diablos, de 1000 demonios, la palabra de Dios se establece, se cumple y la unidad vence al enemigo. Escuche. Y la unidad en la dirección de la que estamos predicando no se dirige, no se enfoca o no se refiere a estar debajo de un mismo techo, en un mismo edificio. Eso no es unidad. Hay personas que están casadas en una relación, pero no tiene comunión con su pareja. Secretos que no se conocen uno entre otros, ¿sí o no? Circunstancias complicadísimas de unos y otros, estando unidos legalmente, pero no hay relación, pero no hay comunión. Y es por eso que a mí me gusta siempre usar el término comunión para referirse de la relación que hay entre Cristo y la iglesia. Porque podemos tener una relación sin comunión. La comunión con Cristo es el que habla la Biblia, es la que nos enfoca. Y cuando hay comunión, definitivamente Cristo se va a manifestar y nos va a decir lo que Él quiere hacer. Y como hay una comunión, la comunión quiere decir que yo no me gobierno a mí mismo. Es una común unión con alguien. Tengo que ir obligado, porque si usted no ha visto las siameses que nacen siameses, para colmo, una siamesa se casa y la otra sin querer se está casando con ese hombre. Se han dado los casos, usted no ha visto eso. Una siamesa casada con un hombre. Pobre hombre, si para entender a una mujer es un problema, dime tú una con 2 cabezas. ¿En qué clase de problema está metido? Lo compadezco. Pero sí, la unidad, amado hermano, la unidad en el Espíritu hace que las cosas marchen bien, que se logre el propósito, pero no significa que todo va a ser color de rosa. Veamos qué dice el versículo 5. Aconteció que mientras uno, ¿qué dice? Aconteció que mientras uno derribaba un árbol, se le cayó el hacha en el agua y gritó diciendo, ¡ah, Señor mío! Era prestada. En Cuba decimos a cada santo le llega su hora. El que en un momento fue la mano de apoyo y de socorro en una crisis, unos minutos después estaba levantando la mano en señal de necesidad de socorro y ayuda. Porque así es el cuerpo de Cristo. Hace unos días yo escribía en Facebook, posteaba algo y decía de esta manera, la vida cristiana es una carrera, pero nunca será una competencia. No se trata de quién llega primero, se trata de llegar.
Y si en tu andar hasta esa meta, que es una carrera, a alguien le cuesta un poco más trabajo que a ti llegar, detén tu carrera, extiéndele la mano, levántale, ayúdale, socórrele y lleguemos juntos a la meta del supremo llamamiento que es en Cristo Jesús, que tú sabes cuál es, la eternidad. Bendito sea el nombre de Jesús. Tú dirás, oye, pero tanto show por un hacha. Tanta película por un hacha. Usted vaya a hacer después en la casa, en el primer libro de Samuel capítulo 13, usted va a buscar del 19 al 22 y se va a dar cuenta. Dice literalmente que no había herreros en Israel. Israel todavía no tenía la tecnología, no maleaba el hierro, no formaba. Fíjense, ustedes saben quiénes hacían los elementos de hierro, incluyendo las armas para la guerra. Los enemigos número uno de Israel, los filisteos, es los que tenían el arte de la herrería en ese tiempo. Así que primero el hacha era importada. Y segundo, prestada. Venía de lejos, era cara y no era ni siquiera del que la portaba. El hacha era importada, difícil de adquirir y conseguir, y perderla significaba contraer una deuda que no iba a poder pagar. Ahora me llama la atención que qué estaba haciendo el muchacho cuando perdió el hacha. Estaba haciendo lo que Dios le mandó a hacer. Estaba cortando la madera. A lo mejor en su emoción por derribar el árbol no se dio cuenta que el hacha fue de a poco perdiendo filo. Y que tenía que golpear, entonces empezó a usar sus propias fuerzas. Y a golpear más duro y se fue desencavando y llegó un momento que el hacha se desprendió. Es por eso que no depende de nosotros, familia. No es con nuestras propias fuerzas, no es con nuestras habilidades, porque el hacha en algún momento puede perder el filo. Y llámese hacha, llamados, dones, talentos, ministerios que Dios nos ha dado, las herramientas que Dios ha puesto en nuestra mano para hacer la obra del reino. Esa herramienta que de vez en cuando, hermanos de la alabanza, hay que detenerse. Hay que orar, hay que buscar, hay que darle filo al hacha que estamos usando para que no se desencabe, para que no perdamos la herramienta, porque no depende de nuestra fuerza ni de nuestras habilidades, depende de Él. Porque el hacha no es nuestra, es importada, vino del cielo, vino de arriba. Toda buena dádiva, todo buen don perfecto proviene de arriba del Padre de la luz, se dice la Biblia. Y era tan cara que no podíamos comprarla ni pagar por ella. Pagó Cristo en la cruz del Calvario y la puso en tus manos. Así que démosle valor a esto. Démosle valor a lo que Cristo ha puesto en nuestras manos. El joven perdió el hacha haciendo exactamente lo que se había quedado que se iba a hacer. Estaba trabajando, él no andaba en una discoteca. Él no andaba, él estaba haciendo la obra de Dios. Y perdió el hacha que no era de él. Y aquí viene la bendición de estar en la perfecta unidad. Como les digo ahorita, hoy podemos ser la mano que se extiende para ayudar, pero mañana podemos ser la mano que se extiende para pedir ayuda. ¿Usted está entendiendo eso? ¿Usted está entendiendo eso? Hoy podemos ser la mano que se extiende. Lo voy a ilustrar para que lo vea más fácil. Que se extiende para ayudar. Pero mañana podemos ser la mano que se extiende para pedir ayuda, porque nos toca estar abajo en ese momento. Entonces, ¿cuál es la actitud en la perfecta unidad? La perfecta unidad no se trata de manosearle el alma a la gente, de aplaudirle sus gracias y sus cosas mal hechas, sus malas actitudes, sus ofensas a Dios, su pecado. No. El cristiano verdadero, el que ama la obra de Dios, es intransigente con el pecado. Aquí estoy firme, de aquí no me muevo. Pero sin embargo reconozco que no estoy exento. Aquí está mi mano. La iglesia tiene que caminar en perfecta unidad para que el propósito del Padre se cumpla. Y te voy a decir una cosa. Si tú no andas en perfecta unidad, si yo no ando en perfecta unidad, Él se busca a otro que sí, pero su obra no la detiene nadie. Bendito sea el nombre de Jesús. La obra del reino de Dios no la detiene nadie. Y como le decía, aquí viene la bendición de estar trabajando en perfecta unidad. ¿Qué hubiera pasado si Eliseo se queda?
y no viene. Eliseo había sido reservado no para cortar madera, no para el trabajo físico. No, había sido reservado para este momento. ¿Qué hubiera pasado si Eliseo en su arrogancia dice, ¿y eso tuyo? Que voy a estar yo a esta altura yo cortando palos. Mira, muchacho, tú no ves que yo soy profeta, tú no ves que yo soy apóstol, tú no ves que yo soy pastor. Ahora hay mucha gente con rangos y charlatanes los que son. Porque en este reino hay uno solo que tiene un título. Rey de reyes y Señor de señores, Jesucristo. En este reino todo el mundo está supuesto a trabajar. En este reino todo el mundo está dispuesto a caminar en una misma dirección, en unidad. Para edificar el cuerpo de Cristo y para hacer que ese nombre sea glorificado. Y que todos conozcan, como dice la escritura que leí al principio, que en realidad hemos sido llamados por Cristo. Que en realidad sí somos hijos de Dios. Porque estamos en el vínculo perfecto de la unidad. Versículo 6, el varón de Dios preguntó, este es Eliseo, ¿dónde cayó? Y él le mostró el lugar. Entonces cortó él un palo y le echó allí e hizo flotar el hierro. Versículo 7, y dijo, tómalo. Y él extendió la mano y lo tomó. Voy a detenerme un poquito aquí en este verso. Estoy terminando ya. ¿Viste, mi hermano, que no fui tan largo? Yo quedé bien con ese hermano que me dijo eso. Ahora él tiene una deuda conmigo, aunque sea, no sé, una Coca-Cola. Un día esto por la tarde nos tomamos juntos. El varón de Dios hizo una pregunta. ¿De dónde cayó? Si los jóvenes anteriormente identificaron una falta y fueron capaces de venir y públicamente ahí entre todos decirle, Eliseo, estás mal. Esto es lo que es. Y Eliseo fue humilde y dijo, es verdad, lo reconozco. ¿Qué podemos hacer? Esto es lo que vamos a hacer. Fíjate, el profeta le preguntó específicamente, ¿dónde cayó? Le pidió detalles. Sé honesto. Sé honesto, porque si ahorita yo fui lo suficientemente honesto para reconocer mi falta, ahora te toca a ti ser honesto. ¿Dónde cayó el hacha? ¿En qué lugar cayó? La honestidad vale mucho en el pueblo de Dios. La honestidad es algo que distingue a un cristiano. La integridad es algo que distingue a un cristiano. Y aunque a veces hay una cierta diferencia entre honestidad e integridad. Yo creo que le hice una vez cuento de un hombre que estaba almorzando en un lugar y encontró una maleta con mucho dinero. Alguien la olvidó antes que él en el restaurante y la encontró. Mucho dinero. ¿Sabes qué hizo el hombre? La devolvió. ¿Qué provocó eso? Una locura, porque era mucho dinero. Canales de televisión llamándolo, gente para entrevistarlo, porque el hombre que devolvió el dinero, el hombre dijo, no, yo no puedo dar la entrevista porque yo devolví el dinero, pero la mujer con la que estaba almorzando ese día y no es la mujer mía. Entonces, honestidad e integridad no es lo mismo. A veces somos honestos en lo que nos conviene, pero no hay integridad. ¿Y sabes qué hizo este joven? Exactamente lo que hizo Eliseo. En su condición de vulnerabilidad, porque todos somos vulnerables, dijo, aquí fue donde cayó. Esto fue lo que pasó, quiero ser sincero contigo. Aquí fue donde cayó. Porque es más fácil ayudar en esa dirección. Lo primero, ¿usted sabe desde dónde viene el perdón? El perdón viene a través del verdadero y genuino arrepentimiento. Y el verdadero y genuino arrepentimiento es decir, aquí fallé. Hice esto. Aquí está la cosa. Lo reconozco. Y eso es infalible. Nadie va a impedir de que venga la gracia y la misericordia de Dios sobre tu vida. Los resultados son otra cosa. La gracia y la misericordia de Dios están a una oración de distancia. Los resultados hay que enfrentarlos. El hacha ese cayó en el lodo, se llenó de lodo, se embarró, se ensució. Había que sacarlo de ahí, había que volverlo a limpiar, había que darle un procedimiento a ese hacha para que volviera a ser útil, no es al otro día. Ya estaba desencavado. ¿Usted cree que con el hacha en la mano sin el cabo el tipo podía seguir cortando palos? Dígame, ¿podía? ¿Podía? Entonces hay un proceso que hay que también entender de parte de Dios. Y él respondió y le mostró el lugar. Entonces él cortó un palo, él es Eliseo, guardado para este momento. Y lo echó allí
e hizo flotar el hacha de hierro. Porque la sinceridad y la honestidad mueve la mano de Dios. Y lo que parece imposible se hace posible. ¿Usted me entiende? O mejor dicho, me hago explicar, porque ustedes son más inteligentes que yo. Hay que ver si yo me explico bien. Eso me lo corrigió un hermano mío hace tiempo como predicador y yo lo conservo ahí. El hierro flotó. Algo que parecía imposible, ¿sí o no? En su momento salió de donde estaba, del lodazal, del lugar donde nadie más pudo verlo. Eso llevó un proceso, pues, lógicamente. Salió el hierro. Y por último, ¿qué dijo el profeta? ¿Qué dijo el profeta? ¿Qué dice el versículo 7? Léalo usted mismo ahí. Y dijo, tómalo. Y él extendió la mano y lo tomó. El Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Estos tres que son uno, estos tres que concuerdan, que están enfocados en algo, en una misma dirección, no fallan. Cuando usted se deja guiar por el Espíritu Santo, cuando usted está en perfecta unidad, en el vínculo perfecto, que es ese amor, ese que viene a través de la comunión con el Hijo, y el Hijo te acerca al Padre, y esa comunión con el Hijo es únicamente a través del Espíritu Santo, el Consolador, el que Él nos dejó otro igual a Él, con su misma naturaleza. Cuando usted está en esa conexión, al final de la historia, el propósito para su vida y para mi vida se cumple. Que van a haber pruebas en el camino, que uno que el otro va a perder el hacha en su momento, y que lo único que tiene que hacer es reconocer: el hacha no es mía. Descuidé lo que habían puesto en mis manos de tanto valor. Cuando usted tiene esa actitud, el propósito de Dios se cumple. Porque el kit de la cosa no eres tú, no soy yo, no somos los protagonistas. Somos alfiles de este tablero perfecto de ajedrez que tiene en sus manos el Señor. Lo que ya predestinó y lo que ya diseñó para ser hecho se va a cumplir. Y si en ese tablero de ajedrez tú estás obstaculizando su trabajo, eso es fácil, cómanselo, fuera del tablero. Pero Dios va a cumplir su propósito. Entonces mi consejo en esta mañana es: alineémonos con el plan de Dios. Como iglesia, enfoquémonos en el plan de Dios. Como cuerpo de Cristo, miremos todos a un mismo lugar, y este mismo lugar es la eternidad, la meta del supremo llamamiento. Nuestra vista no está en hombre alguno, está en Cristo, el Cristo de la gloria. Alguien dijo en la Biblia que caminaba como mirando al invisible, con el fin de lograr llegar. Solo tú eres digno, nuevamente. Muchachos, ese es el centro de mi sermón. Él es el digno. Nosotros, piezas y herramientas dentro del tablero perfecto de Dios. Iglesia, mi exhortación es a trabajar en unidad. En unidad, no en el proyecto de nadie, en el proyecto de Cristo, en el proyecto del cielo, en el proyecto de la eternidad. Bendito sea el nombre de Jesús. Que ese es el proyecto que no fracasa, porque fue diseñado desde antes de la fundación del mundo. Se gestó en el cielo, dio a luz en la tierra en la persona de Cristo, y se conquistó y se concretó en la cruz del Calvario. Bendito sea el nombre de Jesús. El éxito está garantizado. Ponte sobre tus pies para terminar, y vamos a terminar diciendo: Señor, solo tú eres digno. Tenemos que reconocer que es Él, es Él, es Él, es Él.